¿Qué tal, mis estimados amigos paisanos? Es una información de último momento, es información de última hora. Se ha confirmado la muerte del expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, quien ustedes saben era prófugo de la justicia, que había recibido ya por lo menos 3 condenas que lo habían llevado a acumular una veintena de años de prisión. Más sin embargo, cuando comenzó todo este proceso de acusaciones en su contra por actos de corrupción, pues él decide, ayudado por el FMLN, salir hacia Nicaragua y es acuerpado por el dictador Daniel Ortega. Y desde entonces, tras recibir asilo, estaba precisamente residiendo con el estatus de ciudadano nicaragüense allá en Managua, Nicaragua. Hoy, día martes 21 de enero, y tal como lo confirma este comunicado que van a ver a continuación ustedes, nota de prensa, Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, por este medio cumple con informar que desafortunadamente el paciente ciudadano Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, con residencia en nuestro país, ha fallecido esta noche a las 9:35 p.m. como resultado de su grave dolencia crónica. A solicitud de sus familiares, el expresidente Funes fue asistido con el sacramento de la extrema unción esta tarde, consuelo que le llevó el padre Antonio Castro Granados. En otro segmento de este comunicado del Ministerio de Salud de el régimen de Daniel Ortega, nuestras sinceras condolencias a sus hijos y a su compañera y a sus familiares, amigos y amigas y compañeros en Nicaragua y en El Salvador. Managua, 21 de enero de 2025, 10:15 p.m., Ministerio de Salud, MINSA, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, GRUM, ¿verdad? Así es como se confirma esta noticia. Algunos medios nicaragüenses también lo estaban confirmando. Importante, Ministerio de Salud, GRUM, por medio de por este medio cumple con informar que desafortunadamente el paciente ciudadano Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador con residencia en nuestro país, ha fallecido esta noche 9:35. Ahí está el comunicado. Ahora, ya se especulaba que su estado durante todo este día, su estado era crítico. Su estado de salud era crítico, fíjense. Ahora, hay una cosa que llama poderosamente la atención. Mauricio Funes apareció después de una pausa que hizo tras. Él daba entrevistas a personas que se los pedían, pero en particular a un señor. Él apareció en esa entrevista con un señor que es un activista político que precisamente juega a hacer periodismo, pero en realidad lo que hacía era activismo político, opositor férreo del gobierno del presidente Nayib Bukele, y él lo entrevistaba muy seguido. En esa entrevista que le concedió, él dio estas palabras: 7 de enero de 2025, 7 de enero dio estas palabras. Ahí él informaba que se había caído y que se había fracturado el hombro y tenía partido en 3 el omóplato, ¿verdad? Escuchen lo que dijo el 7 de enero el señor Mauricio Funes Cartagena. Ya vamos a hablar de la miserable vida que estaba viviendo, porque aunque estaba refugiado en Nicaragua, él precisamente tenía acá ya sendas condenas por actos de corrupción y muchos de sus colaboradores precisamente estaban enfrentando grandes procesos judiciales. Otros de aquellos que conformaron el movimiento Mauricio, Amigos de Mauricio, también, como el empresario Miguel Menéndez Mecafé, con sendas condenas y que, bueno, enfrentaron los procesos sin hablar ni una palabra en contra de Mauricio Funes Cartagena. Mauricio Funes Cartagena muere, pero de alguna manera, y hay que decir las cosas como son, muere en Nicaragua, allá
era su cárcel, era el territorio de donde no podía salir porque si salía era detenido, capturado. Y no solo eso, no solo eso, muere aparentemente en situaciones difíciles, en el abandono. Tenía aparentemente a sus hijos allá porque se los había llevado. Había sufrido también o enfrentado la separación de su última pareja sentimental, Michelle Guzmán, ¿verdad? Ada Michelle Guzmán, su padre preso aquí en el penal de Zacatecoluca, de máxima seguridad de Zacatecoluca, y así todo un grupo de personas que trabajó cercano a Mauricio Funes que terminaron presos por actos de corrupción. Y él, pues, allá en Nicaragua, siempre él hablaba de que él era un perseguido político, que no le habían podido probar nada, y diciendo las cosas como son, mis amigos paisanos, pues de alguna manera logra burlar la justicia terrenal, la justicia salvadoreña. No puedo decir lo mismo de la justicia divina por las condiciones en las que este señor fallece. Pero escuchemos, por favor, las palabras de este señor el 7 de enero. Y lo tengo que explicar, porque en algún momento se va a ver un cabestrillo que ando y que me ha inmovilizado el hombro, porque tuve un accidente saliendo de mi casa en las gradas, estaba oscuro y puse mal el pie y entonces me perdí el control. Afortunadamente no caí de frente, porque si hubiera caído de frente, entonces ahorita usted me estuviera viendo la cara raspada, sino que caí de espalda, pero me disloqué el hombro y fui a pasar consulta al hospital y en la placa y en la tomografía que me hicieron, ahí aparece que el omóplato tiene 3 fracturas. 7 de enero confirmaba él después de una pausa. El último tuit que colocó Mauricio Funes Cartagena tras ser aparentemente había estado con ventilación mecánica, entubado, el señor Funes, ¿verdad? Y el proceso que había enfrentado lo había llevado a que él nada más estuviera, fíjense bien, Mauricio Funes Cartagena, su último tweet lo había puesto el día 7 del 1 del 2025. Es decir, el día que dio esa entrevista, que concedió esa entrevista a un señor de apellido, no me recuerdo el nombre de ese señor, un señor que se peina así para los lados, ¿verdad? Este señor lo entrevistó y ahí es donde confirma de la caída. Desde ahí ya no se le volvió a ver más al señor Funes. Lo que ocurre es que, bueno, aparentemente ya alguien tomó el control de la cuenta de X de este señor, porque estoy seguro que él no ha escrito esto, pero me imagino que alguno de sus hijos lo escribió, ¿verdad? Porque ya prácticamente ustedes vieron que llegó un cura, aquí está que llegó un cura, ¿verdad? ¿Verdad? A darle su... Mire, aquí dice, ve, a solicitud de su familiar, el expresidente Funes fue asistido con el sacramento de la extrema unción esta tarde, consuelo que le llevó el padre Antonio Castro Granados, ¿verdad? Prácticamente ya desahuciado y esperando nada más que falleciera. Pero hace unos 40 minutos, según el tweet, él escribió esto. Mire. Digo, alguien que de sus hijos o familiares cercanos escribió esto. He de entender que alguno de sus hijos. En estos momentos difíciles para mi familia y mi persona, solo pido a Dios que se realice su voluntad. Pido sus oraciones, pero sí ha llegado el momento de partir. Sé que serví a mi país con honor, lealtad. Lealtad fue mi mayor honor y privilegio servir mi patria. Pone en otro tuit el señor esto, Dios bendiga a El Salvador. Esto hace 40 minutos, repito, en estos momentos difíciles, algunos de sus familiares, sus hijos quizás, ¿verdad?
En estos momentos difíciles para mi familia y mi persona, solo pido a Dios que se realice su voluntad, pido sus oraciones, pero si ha llegado el momento de partir, sé que servir a mi país con honor, lealtad, fue mi mayor honor, privilegio servir mi patria. Y bueno, termina diciendo, Dios bendiga El Salvador. Evidentemente, él no ha escrito este tweet, pero hay una cosa que es importante que les debo decir. Ustedes saquen sus conclusiones, mis amigos paisanos, si esto que escribieron en su cuenta, pues concuerda con la realidad de todos los procesos que enfrentó por corrupción este señor y que además le valió para ser condenado, porque condenado por graves actos de corrupción aquí en el país. Y todavía está pendiente el proceso judicial, que obviamente ya falleció, se extingue la acción penal, más no para los que están enfrentando el tema de la tregua entre las pandillas, las negociaciones del gobierno con las pandillas, de su gobierno con las pandillas, porque recuerden ustedes que David Vitoriano Munguía Payés, quien fue el ministro de Defensa de él y de Sánchez Serén, que también está allá en Nicaragua, pues impulsaron lo que se le denomina precisamente este proceso de negociación con las pandillas. Bueno, Mauricio Funes Cartagena fallece, mis estimados amigos paisanos. Aparentemente dice la información que ha circulado que está siendo velado en una funeraria de Managua, Nicaragua, ¿verdad? Funerales del cielo, Campos del Cielo. Aparentemente ahí están siendo velados sus restos y bueno, él va a ser enterrado allá en la que en estos años fue su cárcel, ¿verdad? Nicaragua. Eso es lo que yo puedo decir. Al final de todo este tema, mis estimados amigos paisanos, él entendemos que no se pudo recuperar de esta caída, aunque ya estaba enfermo, ¿verdad? Enfermo, más tenía estas apariciones públicas con un montón de gente a quien le brindaba declaraciones y bueno, decía cualquier cosa y difamaba y dañaba el honor de las personas. Yo fui blanco de esos ataques infundados, de esos ataques, cobardes ataques de este señor. Y yo lo que les puedo decir, que mi corazón esté en paz y ruego a Dios por su alma y bueno, ojalá que ese acto que llevaron a cabo ya en el lecho de su muerte, con el curita que lo llegó a visitar, pues le valga, ¿verdad? Para poder salvar su alma, ¿verdad? Y si no, pues sabrán ustedes, porque hay gente que sabe que este señor le hizo mucho daño al país. Pero bueno, eso no me compete a mí juzgarlo. Lo que sí puedo decir es que yo estoy en paz, porque este señor me difamó, me injurió, me dañó el honor mío y de mi familia. Y pues yo estoy en paz, yo lo he perdonado. La verdad que lo he perdonado. Desde hace mucho tiempo he perdonado no solo a él, a otros que precisamente han o estuvieron haciendo ese tipo de actividades para dañarme infundadamente, pues porque yo verdaderamente no considero tener enemistades. Pero bueno, me he apartado de lo que verdaderamente es lo que importa. Bueno, fallece Mauricio Funes a sus 65 años, ¿verdad? Y pues sin duda alguna hay que sacar conclusiones de lo que este señor dice, ¿verdad? ¿Verdad? Fue mi mayor honor y privilegio servir a mi patria, ¿verdad? Pero sí, ha llegado el momento de partir, sé que serví a mi país con honor, lealtad. Fue mi mayor honor y privilegio. Dios bendiga a El Salvador, fue lo que escribieron, imagino familiares, en su cuenta de X ya para prácticamente anunciar que el señor estaba prácticamente muriendo, ¿verdad? Vuelvo, insisto, el 7 de enero de 2025 fue su última aparición. Estuvo,
según logramos constatar, este señor estuvo varios días entubado con respiración artificial, de que sufrió un accidente aparentemente en un Ferrari, ¿verdad? Pues cosas como esas, ¿verdad? Que ya saben ustedes, pasaron, ¿verdad? Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, pasará a la historia como lo que ustedes quieran que pase y como ustedes quieren que sea recordado, ¿verdad? Bueno, ¿qué más decirles? ¿Qué más explicarles? ¿Verdad? Aquí el comunicado del Ministerio de Salud, ¿verdad? Ministerio de Salud del Gobierno de Reconciliación y de Unidad Nacional de la República de Nicaragua, por este medio, cumple con informar que desafortunadamente el paciente ciudadano Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, con residencia en nuestro país, ha fallecido esta noche a las 9:35 como resultado de graves dolencias crónicas. Ahora, graves dolencias crónicas, graves dolencias crónicas, graves dolencias crónicas. Fíjense ustedes, ¿verdad? Graves dolencias crónicas. Es decir, bueno, ¿qué estaba padeciendo Mauricio Funes? ¿Cuál era esa grave dolencia crónica? ¿Quiénes sabían lo que estaba padeciendo? Bueno, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver. Se especulaba de que no había podido dejar las adicciones, ¿verdad? Al alcohol, ¿verdad? Por lo menos al alcohol. No, yo no más repito lo que se especulaba. Y bueno, eso es lo que señala el comunicado, el resultado de graves dolencias crónicas. Y que a solicitud de sus familiares, el expresidente Funes fue asistido en el sacramento de la extrema unción en la tarde de este día 21 de marzo, consuelo que le llevó el padre Antonio Castro Granado, ¿verdad? Bueno, así las cosas, mis estimados amigos paisanos, y como les digo, ¿verdad? Después de esa caída del 7 de enero, en donde aparece él confirmando esa caída, que le fracturó el hombro y que lo obligó a llevar un sostén, un cabestrillo, como él le llama. Bueno, ya no volvió a aparecer hasta que hoy, y no creo que haya sido él, sus familiares postean lo que ustedes ya saben y lo que yo les leí, ¿verdad? En estos momentos difíciles para mi familia y mi persona, solo pido a Dios que se realice su voluntad, pido sus oraciones, pero si ha llegado el momento de partir, sé que servirme al país con honor y lealtad. Fue mi mayor honor, privilegio servir a mi patria. Saquen ustedes sus conclusiones, yo no soy quien para juzgar, ¿verdad? Dios bendiga a El Salvador, dijo él, ¿verdad? Pero bueno, el señor Funes fallece en Nicaragua, huyendo de la justicia, prófugo de la justicia, condenado a sendas, señalado de graves actos de corrupción y condenado a varios años de prisión, más de 20 años de prisión, ¿verdad? Y refugiado y escondido, asilado, con ciudadanía en Nicaragua, ciudadanía concedida por el comandante Daniel Ortega, ¿verdad? Y la señora Rosario Murillo, y bueno, fallece en la que era prácticamente su casa, porque de ahí no podía salir ni moverse. Mis amigos paisanos, saquen ustedes su conclusión. Hasta aquí con este video, estimados amigos paisanos, ¿verdad? Y bueno, será hasta la próxima, un próximo video. Cuídense, suscríbanse y únanse al canal y síganme en todas las redes sociales para que estén informados. Hasta la próxima.